cautivas, Mujeres en busca de la libertad, que creo que veo aquí a Betty, Amaneceres en la oscuridad, Grupos religiosos, Torre de Vigía, Arquidiócesis de México, Valores Humanos, Monte Oré, Fundación Emanuel. Y grupos de autoayuda como Neuróticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos y SIDA Yoga. Nosotros contamos con población materno-infantil. Cuando los niños cumplen los 5 años y las personas privadas de la libertad no cuentan con ninguna red de apoyo que se haga cargo de los menores, contamos con asociaciones civiles y fundaciones que atienden a niñas y a niños, adolescentes e hijos de las personas privadas de la libertad. Esas asociaciones son Ayuda y Solidaridad con las Niñas de la Calle, Fundación Escuela Hogar Nuestros Pequeños Hermanos, Fundación Clara y Moreno, Fundación Familiar Infantil, Fundación José María Álvarez, Ministerios de Amor y PAIRE. Estas fundaciones hacen cargo de los menores y continúan con ese vínculo familiar. Ellos los llevan a visita al centro femenil. Cuenta con una ludoteca instalada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Contamos con el distintivo H en la cocina del CENDI. El CENDI imparte educación inicial y preescolar con el objetivo de desarrollar habilidades y conocimientos en las hijas e hijos de las mujeres privadas de la libertad, conforme a los principios que deben normar toda educación pública, contenidos en el artículo 3 constitucional. Asimismo, orientar a las madres en la práctica de crianza positiva. En este ciclo escolar 2023-24, en el Centro de Desarrollo Infantil se trabajará con el modelo educativo de la nueva escuela mexicana, basado en proyectos cuyo objetivo es integrar a las niñas y niños de lo individual a lo comunitario y así los aprendizajes sean representativos para su comunidad. Actualmente en el CENDI tenemos inscritos a 9 lactantes, 6 en nivel maternal, 27 en preescolar y tenemos un total de 42 menores de edad. Respecto a las fortalezas, debilidades y oportunidades, les presento el modelo de evaluación FODA, donde plasmé las principales fortalezas del sistema penitenciario. La principal es la incorporación de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La capacitación y profesionalización del personal de seguridad técnico y administrativo de todos los centros penitenciarios. La capacitación en materia de reinserción social, perspectiva de género y derechos humanos. La profesionalización de carrera a través de la UNIPOL, actualización, promoción y especialización del personal de seguridad, orientación a las mujeres privadas de la libertad en la crianza de sus hijos e hijas menores de edad, el vínculo con organismos gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad civil, como las asociaciones y fundaciones que referí con antelación, contar con un centro de desarrollo infantil, capacitación al personal del Centro de Desarrollo Infantil con el nuevo modelo educativo, capacitación al personal técnico y de estructura en relación al tema de niños y adolescentes con personas referentes privadas de la libertad, MAPES, capacitación para el trabajo de las personas privadas de la libertad por parte de socios industriales y se cuenta con la licenciatura de Derecho por parte de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Cuáles son las oportunidades del sistema penitenciario? Inversión en infraestructura para la creación de espacios de esparcimiento, recreación para las hijas e hijos de las personas privadas de la libertad, inversión para la capacitación y contratación de personal, inversión en carreras penitenciarias, incorporación de las unidades médicas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, establecer redes de apoyo laboral con mayor número de socios industriales, establecer convenios con las universidades públicas y privadas para implementar nuevas licenciaturas y maestrías. Las debilidades y que actualmente la Secretaría de Seguridad Ciudadana está abordando de forma paulatina, porque con este modelo es a partir del 2021.
la falta de personal de seguridad técnico y administrativo en los centros penitenciarios, atención médica de primer nivel, infraestructura insuficiente para albergar a un mayor número de población. Las amenazas del sistema penitenciario, pues delitos de alto impacto social que vulneran la seguridad y gobernabilidad de los centros, personas privadas de la libertad que requieren medidas de seguridad especial, que no las tenemos los centros de la Ciudad de México, que cubren un perfil de un centro de seguridad federal, y la corrupción. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación de la licenciada Adriana Villeda Salazar. Y a continuación hago mención de la participación de la maestra Geraldine González de la Vega Hernández. Ella nos va a hacer mención sobre el tema de la invisibilidad de las mujeres en las cárceles, las perspectivas y realidades, el periodo tras las rejas, diagnósticos sobre la gestión del proceso menstrual, así y sobre todo, pues, bueno, agradecerle mucho la presencia en este Congreso de la Ciudad de México a la maestra Geraldine González de la Vega. Muchas gracias, pues muy buenos, creo que todavía días, ¿verdad? Agradezco mucho, por supuesto, la invitación al diputado Norberto Nazario Sánchez por la invitación y sobre todo por la promoción de este tema. Retomo algo que dijo hace un momento, este no es un asunto de mujeres, esto es un asunto que nos concierne a todas las personas. Justo antes de empezar el evento platicaba yo con mi colega que a mi hijo en cuarto de primaria, en su clase de educación sexual otra vez, los volvieron a separar. Niños de un lado, niñas del otro, y me parece que eso es un despropósito porque justo seguimos viendo el tema de la gestión menstrual como un tema que nos atañe a las mujeres y como un tema vergonzante, un tema que no merecería una conversación pública. Entonces, por eso celebro mucho que estemos en esta sala, en este edificio, con diputados, con funcionarios y funcionarias del Congreso y del Gobierno de la Ciudad de México, hablando sobre gestión menstrual. Es un asunto público y hay que hablar de esto sin ninguna vergüenza, sin ningún tabú, porque es algo que sucede, es un proceso biológico que sucede en los cuerpos de las mujeres, de los hombres trans y de las personas no binarias durante cerca de 30, 40 años de nuestras vidas. Y me voy a permitir iniciar por hacer una pequeña acotación al tema de higiene, porque la higiene se entiende como la conservación de la salud y la prevención de la enfermedad o la limpieza. Y hablar de menstruación no tiene que ver con eso. ¿Cuántas de nosotras nos hemos teñido la falda o el pantalón? Yo hace una semana. Y es normal, eso pasa. No es asqueroso. No es una cuestión de limpieza. Es una cuestión biológica que nos sucede una vez al mes, más o menos cada 28 días, y que necesitamos entender y comprender con esa normalidad justo para quitarle la vergüenza, para quitarle el tabú alrededor de ello y sobre todo para quitarle los comentarios hirientes, los comentarios de chiste o de burla. ¿Quiénes no tuvieron una compañera en la secundaria que tuviera un episodio de haber teñido sus ropas y haber sido avergonzada por sus compañeros? Y esto no debe por qué suceder, no tiene por qué suceder. Y justo las mujeres, como ahorita lo vamos a presentar, dejan de ir a sus escuelas, a sus empleos, por este tema precisamente por temor a la vergüenza que implica de pronto tener una menstruación abundante, cosa que sucede y puede suceder. Traigo aquí una presentación en general sobre lo que es la gestión menstrual, que sería la invitación a que hablemos de gestión menstrual y no de higiene, porque precisamente
La siguiente, por favor. La gestión menstrual se refiere a los productos de gestión menstrual, que pueden ser los tampones, las toallas sanitarias, las copas, los discos, etcétera. Apenas acabamos de ver que hace unos meses se anunció un estudio que por primera vez probó los productos de gestión menstrual con sangre de verdad, porque lo hacían con agua, con sal o no sé qué. Pues claro, no se tenía conocimientos específicos sobre cómo estos productos absorbían los fluidos de la menstruación, porque no es lo mismo los fluidos de la menstruación que un vaso con agua salina. Entonces no se tenía conocimiento sobre la abundancia o no de los flujos y cómo las toallas o las copas o los discos o los tampones aguantaban. Todo el mundo ha metido un tampón en un vasito con agua, pero no es lo mismo. La información científica y libre de prejuicios. Todo esto que les estoy diciendo, de pronto a lo mejor hay cosas que pues no sabían algunos compañeros. Y lo que decía yo hace un momento, el hecho de que separen a los grupos todavía en las escuelas, pues justo hay muchos hombres, compañeros, que no saben de qué se trata el tema. Ni las mismas mujeres a veces conocemos sobre nuestro ciclo menstrual. La infraestructura sanitaria adecuada, el acceso a productos de higiene personal, agua y saneamiento es fundamental. De pronto, en la legislatura pasada, hubo una iniciativa en torno a entregar a todas las mujeres privadas de la libertad copas menstruales por un tema ecológico. De acuerdo, sin embargo, si no tomamos en consideración las condiciones de agua y saneamiento, pues evidentemente si las compañeras no tienen dónde lavar y hervir su copa, pues difícilmente podrán acceder a una adecuada higiene menstrual. Y aquí sí podemos hablar de higiene, porque una copa menstrual no bien tratada se puede convertir en un foco de infección. Y servicios de salud de calidad, por supuesto. Esto está relacionado con los derechos sexuales y reproductivos y con la salud sexual y reproductiva. Entonces, hablar de una gestión menstrual pasa por todos esos temas, no solamente con el reparto de toallas. La siguiente, por favor. Entonces, vemos que la problemática pasa por lo que decía yo al principio, el tema de los tabúes, el tema de cómo a lo largo de la historia y a través de distintas culturas, la narrativa de la menstruación ha sido negativa, desde lo sucio, desde lo impuro. Desde estas perspectivas es que se ha influido el acceso a derechos de las mujeres y las personas menstruantes, impidiéndoles ir a la escuela, al trabajo, a realizar deportes, actividades de esparcimiento, etc. La falta de información clara, adecuada, científica y laica respecto de la menstruación es también una gran ausencia, y por eso es fundamental la educación sexual en las escuelas. Y la falta de información relacionada con la falta de acceso a la salud reproductiva y sexual. Muchas veces las mujeres no sabemos cuándo tenemos un periodo normal y cuándo no, porque no tenemos esa información. Entonces, al no ir a los servicios de salud, pues justamente no estamos accediendo a un derecho sexual y reproductivo adecuado. Y ya ni hablemos de los hombres trans y de las personas no binarias, que justamente ven por los estereotipos asociados a su identidad o expresión de género, pues truncado su acceso a la salud. La siguiente, por favor. Hace un momento decía yo que este es un evento natural, biológico, que sucede a la mitad de la población a lo largo de cerca de 40 años de nuestras vidas. En la Ciudad de México habitamos, de acuerdo con el último censo, 9.210.000 personas aproximadamente, de las cuales unos 3 millones somos mujeres entre los 10 y los 49 años de edad. Es decir, un tercio de la población menstrua. Entonces, por eso es la importancia de esta iniciativa y de las demás que están en el Congreso, porque hay iniciativas referidas a poblaciones en situación de calle, en general el tema de la educación menstrual, al tema en las escuelas, al tema en el empleo, al tema en las funcionarias del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, todas estas iniciativas tienen enorme relevancia. La siguiente, por favor. El acceso a los productos de gestión menstrual, por supuesto, pues pasa por un tema de posibilidades económicas. Un paquete de 10 a 16 toallas cuesta entre 23 y 45 pesos dependiendo de la marca.
Estas son toallas diurnas, porque evidentemente las nocturnas pues son más caras. Cada toalla en lo específico cuesta, dependiendo de dónde se compre, entre 1.4 y 3.5 pesos, por lo que al entrar a la menopausia, usando precios actuales, una mujer podría haber invertido 11,000 pesos en toallas. Y si esto lo miramos desde las últimas estadísticas con respecto de los ingresos promedio de las familias, pues vemos que de pronto hay ciertas familias en donde acceder a una toalla o un tampón se convierte en un lujo. A pesar de la eliminación del IVA a los productos de gestión menstrual, que apenas se hizo realidad hace un año, el salario mínimo en la Ciudad de México es de 200 pesos. O sea, un paquete de 10 a 16 toallas cuesta 45 pesos. Y si el salario mínimo en la ciudad es de 207 pesos, pues pensemos cuánto invierte una mujer en su menstruación cada mes. La siguiente, por favor. Entonces, a esto es a lo que nos referimos con pobreza menstrual. La incapacidad económica para comprar productos de higiene menstrual, pero además está ligada a la falta de acceso al agua, de saneamiento, baños adecuados y la infraestructura necesaria para atender el periodo dignamente. Este año hicimos 2 encuestas, una que está relacionada con personas empleadas en el gobierno de la Ciudad de México y otra fue una encuesta abierta al público en general. Estamos todavía trabajando los datos y esperamos poder presentar los resultados a finales de este año. Pero ahora me comentaba mi compañera Adriana de una cosa que me parece importante mencionar, que es el acceso a los baños. Hay ciertas personas que trabajan, por ejemplo, en el sistema de movilidad, transporte, que no tienen acceso a baños todo el tiempo. ¿Cómo cambian su toalla, su copa, su tampón, si no tienen acceso a un baño? Y esto pasa por el tema de pobreza menstrual. Aquí traigo datos antiguos de Coneval, pero se afecta a un 42% de las mujeres en edad de la menstruación. Y por lo tanto, pues podemos hablar de que pues cerca de la mitad de las mujeres en nuestro país viven pobreza menstrual. Por supuesto, la desigualdad como razón de la pobreza menstrual pues forma parte del círculo de prejuicios y pobreza, la falta de acceso a bienes y servicios, el racismo que está relacionado, los sistemas de opresión, el sistema capitalista, evidentemente. Y los impactos de la pobreza menstrual pues los encontramos en la educación. Hay niñas que no van a la escuela porque su familia gana un salario mínimo, no compran toallas, no les alcanza. Y si les alcanza tendrían que sacrificar otras cosas. Entonces, pues la niña no tiene toalla para ir a la escuela, no va a ir a la escuela. O a lo mejor tiene toalla, pero en su escuela no hay agua, o no hay baños dignos. En el trabajo, lo mismo. Y por eso es tan importante la iniciativa que se discutía hace unos meses sobre los días de ausencia y sobre el tema de tomar en consideración la menopausia también como una cuestión de salud en el empleo. El deporte, el esparcimiento, el bienestar. Evidentemente, cuando hablamos de la gestión menstrual, no todas las mujeres nos colocamos en la misma posición. Yo puedo comprar un paquete de toallas todos los meses y no sacrifico una parte de mi sueldo. Yo puedo ir al baño, tengo un baño en casa, tengo un baño en mi oficina. Pero ¿qué pasa con las mujeres que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, que forman parte de los grupos de atención prioritaria? Mujeres y personas menstruantes en calle, y el tema que nos tiene el día de hoy, que son mujeres y personas menstruantes privadas de la libertad, mujeres y personas menstruantes en escuelas públicas, en situación de movilidad y por supuesto cruzadas todas por la situación de pobreza. Y pues evidentemente mirando todos estos grupos de atención prioritaria, todas estas situaciones de vulnerabilidad, desde el COPRED ya desde hace más de 3 años hemos iniciado pues una estrategia, un proyecto que tiende a visibilizar el tema de la menstruación, hablarlo como un asunto público, hablar de justicia menstrual y por eso hemos realizado ya 3 diagnósticos de gestión menstrual en estos espacios. Aquí me acompañan mis queridísimas amigas de Mujeres Unidas por la Libertad, Beatriz Maldonado y Adriana Lanís, que ahí anda. Y con ellas hicimos el estudio de periodo tras las rejas. Es un diagnóstico en Santa Marta y en Tepepan sobre cómo viven
las mujeres privadas de la libertad, su menstruación. Y pues tenemos varios datos, acá no voy a ahondar mucho en ellos porque mis compañeras van a hablar sobre el estudio, pero bueno, pues evidentemente dentro de prisión los precios de las toallas pues son mucho más caros. Entonces, las mujeres privadas de su libertad señalan que una sola toalla, acá este es el de calle, si podemos avanzar un poquito porque en esta presentación traigo todos los diagnósticos, pero no quiero hablar en este momento sobre los otros, pero con mucho gusto los pueden consultar todos en nuestra página del COPRED, ahí están subidos. Ahí estamos, gracias. Entonces, el tema aquí es que una toalla puede costar entre 5 y 10 pesos. Y las mujeres privadas de la libertad, pues pocas veces tienen ingresos y pocas veces tienen visitas. Entonces, acceder a productos de gestión menstrual se convierte en algo muy complicado. También el tema del agua. En el centro de Santa Marta, nos dicen las mujeres privadas de la libertad en el diagnóstico, el agua no es potable. Esto es que se almacena en sistemas y puede llegar a estancarse. Y en este sentido, pues las condiciones del agua no les permiten también una gestión menstrual digna. En Tepepan los servicios generales funcionan de mejor manera, según nos dicen las personas internas, pero el agua, aunque esté disponible un par de horas al día, es de mejor calidad que en Santa Marta y esto incide en que no tengan dificultades para asearse. La siguiente, por favor. Aquí, del lado derecho, vemos cuáles son los productos o las cosas que utilizan las mujeres privadas de la libertad para su gestión menstrual. En primer lugar, las toallas sanitarias. En segundo, el papel higiénico. En tercero, los trapos. En cuarto, las prendas de ropa. Y en quinto, los cubrebocas. ¿Ustedes creen que es digno que una mujer utilice un calcetín para gestionar su menstruación? Cubrebocas. Y esto surgió porque justo cuando se levantó el diagnóstico estábamos en época todavía de pandemia cuando todos y todas utilizábamos esto. Entonces, en este sentido nos parece fundamental visibilizar esto. El hecho de que las mujeres que están en una especial relación de sujeción frente al Estado porque están privadas de la libertad, pues tienen que tener acceso no solo a productos de gestión menstrual, a un analgésico si tienen cólico, a atención ginecológica, para saber si su menstruación es normal o no es normal, qué está pasando, productos anticonceptivos, por ejemplo, en fin. La siguiente, por favor. Algunas de las necesidades que se describieron fueron pues, el tema de hábitos de higiene y de limpieza, el cambio regular de las compresas. Esto puede generar una infección si no se están cambiando las compresas, porque pueden tener toallas, pero quedarse con la toalla todo el día. Y esto puede ser un foco de infección. El acceso a jabón íntimo, agua limpia, sin limitaciones. La alimentación. A veces se tienen periodos tan abundantes que se puede caer en un estado de anemia. Educación sexual y menstrual, ropa cómoda, distinta a la del uso diario, se inflama el útero. Busquen en Google, tamaño del útero cuando se está menstruando. Normal, cuando se está menstruando en realidad es un cambio físico, anatómico relevante en los cuerpos. Baños limpios con regaderas funcionales y botes de basura para tirar los desechos, atención médica y acceso preventivo y suficiente a toallas sanitarias y papel higiénico. Bien, estos son algunos de los hallazgos, te digo, ya mis compañeras Betty y Adriana seguramente van a referir un poquito más este diagnóstico, pero los hallazgos comunes en todos los estudios, todos los diagnósticos que hemos elaborado en calle, escuelas, en cárceles, y estamos por elaborar uno este año para mujeres y personas menstruantes en situación de movilidad, los hallazgos comunes pasan por los tabúes siguen existiendo con respecto a la menstruación, la falta de información sobre cómo funciona nuestro ciclo menstrual, cómo funcionan nuestros cuerpos, la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, la pobreza menstrual y la dependencia de autoridades o terceras personas para acceder a estos productos. Y por esta razón, desde el COPRED hablamos sobre la necesidad de hablar de la justicia menstrual que pasa por la redistribución, acabar con la pobreza menstrual, el reconocimiento de que es un tema público y la representación. El hecho de que
los compañeros hayan iniciado este conversatorio es fundamental, pero también escuchar las voces de las mujeres y en específico de las mujeres privadas de la libertad para que nos digan cómo están viviendo esta situación específicamente en su situación de privación de la libertad. Así es que invitamos a movernos en el Gobierno de la Ciudad de México hacia el diseño, implementación de una política menstrual que pase por la participación, por la autonomía y, por supuesto, por la dignidad de las mujeres. Desestigmatizar, cambiar la etiqueta menstrual, eliminar tabúes y prejuicios, generar acceso a la información y garantizarlo, garantizar el acceso a productos de gestión menstrual, la educación menstrual, el acceso a la salud sexual y reproductiva y también emocional, son cambios importantes en los cuerpos de las mujeres que además tienen incidencia hormonal y muchas veces nos colocan en situaciones complicadas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado es que estás en tus días? Pues sí, hay veces que es complicado manejar la cuestión menstrual desde la salud emocional. Y lo mismo pasa por la menopausia. El acceso a sanitarios limpios y asequibles y por último, hablar sobre el poder menstrual. Politizar una gestión menstrual digna y generar un cambio de narrativas, empoderamiento y reestructuración de las comunidades. Muchas gracias y pues esperemos que pronto tengamos estas iniciativas listas. Agradecemos mucho la participación de la maestra Geraldine González de la Vega Hernández, que es una profesional, una empapada, no solamente en distintos temas, desde el 14 de octubre de 2018 es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. En 2022 fue ratificada por la jefa de gobierno para el segundo periodo de 2022 a 2026. Es egresada de la licenciatura de Derecho por la Universidad Iberoamericana, es maestra en Derecho Público por la Universidad Anáhuac del Sur y es también Legium Ministra por la Universidad Düsseldorf de Alemania. Y eso, la verdad, maestra, al igual que las distintas ponentes, el esfuerzo, la participación, la puntualización sobre los problemas que están teniendo las mujeres, es la verdad una acción de ejemplo. Por eso las felicitamos. Yo también, aparte de esto, quiero hacer mención de que se encuentra aquí entre nosotros una de las diputadas promoventes para precisamente dignificar cada día más precisamente los derechos de las mujeres, y por eso le damos la más cordial bienvenida a la diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Muchas gracias, diputada, por estar presente aquí. Bien, nuestra siguiente ponente es la licenciada Rocío Gisela Morales Salazar. Ella es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Derechos por la Universidad de Castilla-La Mancha en España y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hizo esto precisamente esta especialización en comunidad con estas dos instituciones. Ha realizado cursos y diplomados para la atención y acompañamiento a grupos de la atención prioritaria, personas en situación de calle, infancias, personas migrantes y refugiadas, mujeres víctimas de violencia, así como para la documentación de casos de tortura. En 2014 se integró a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, inicialmente en la Cuarta Visitaduría General, en donde investigaba posibles violaciones de derechos humanos cometidos en agravio a los niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas mayores, personas en situación de calle, es así como casos de tortura. A partir de noviembre de 2020 se integró en la Segunda Visitaduría General, en donde investiga y supervisa la atención a solicitudes realizadas por posibles violaciones de derechos humanos cometidos en agravio a las personas privadas de la libertad en la Ciudad de México, así como una serie de circunstancias que ha estado defendiendo y luchando precisamente. Así que le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Rocío Gisela Morales Salazar para que nos haga su ponencia. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos.
Muchas gracias al diputado Nazario por la invitación que hizo a la Comisión de Derechos Humanos para estar en este espacio, compartir con ustedes algunas de las cosas que hemos observado o que observamos en el trabajo cotidiano en los centros de reclusión de la Ciudad de México y particularmente por lo que se refiere a mujeres privadas de la libertad. Muchas gracias y la siguiente, por favor. Primero compartir con ustedes un poco cuál es el trabajo que hace la Comisión de Derechos Humanos, las atribuciones o tiene atribuciones para promover, proteger, defender, garantizar los derechos humanos de personas que se encuentran en la Ciudad de México. También tenemos facultad para conocer sobre actos u omisiones que son presuntamente violatorias de derechos humanos y que son cometidas por alguna autoridad de la ciudad o por personas servidoras públicas de la Ciudad de México. Ahorita les comentaré cómo es que hacemos esto, ¿no? O cómo es que tenemos conocimiento de esas, sí se escucha bien, ¿verdad? Cómo es que tenemos conocimiento de estas presuntas violaciones a derechos humanos. Y finalmente también tenemos facultades para supervisar las condiciones de detención de los centros de reclusión en la Ciudad de México, que como ya refirieron son 13 en el caso de la ciudad, y también para conocer y tener contacto con las personas que se encuentran privadas de libertad. Para ello, pues la ley de la Comisión de Derechos Humanos nos faculta para tener acceso irrestricto. ¿Esto qué significa? Podemos llegar el día de hoy, ¿no? Solicitar que se nos permita el acceso, no tiene que haber una solicitud previa. Y bueno, regreso al punto anterior, cómo es que conocemos de las presuntas violaciones a derechos humanos. Las personas regularmente se comunican vía telefónica, correo electrónico, se acercan con nosotros a la comisión y refieren hechos que son posiblemente, que se están vulnerando sus derechos, así es como lo refieren, y a partir de eso nosotros iniciamos un expediente con miras a buscar una resolución lo más pronto posible a esa problemática que se nos plantea. Y tratándose, pues evidentemente de personas privadas de la libertad, una de las primeras cosas que se realizan es poder acudir de forma presencial a los centros para informarle qué es lo que nos están refiriendo, ya sea algún familiar conocido o bien si es que ellas mismas lo manifestaron, se comunicaron a la comisión para poder constatar que efectivamente existe, cuáles son las condiciones en las que se encuentran, si hay algo que se tiene que realizar de forma inmediata para resolver las problemáticas que nos están planteando, ¿no? Y buscar que se restituyan sus derechos. La siguiente, por favor. Bueno, en el caso ya un poco se ha comentado por algunos de mis compañeras y compañeros previos, ¿no? En el caso de la población penitenciaria a nivel mundial, pues sí es muy diversa respecto a lo que hombres y mujeres, ¿no? La Comisión Interamericana de Mujeres señala que a nivel mundial las mujeres representan entre el 2 y el 10% de poblaciones penitenciarias. En el caso de América, el 8.4% de la población privada de libertad son mujeres y México tiene el tercer lugar de mujeres en reclusión. Esto es después de Estados Unidos y de Brasil. Y ahí uno podría decir, no hay tanto problema, ¿no? O sea, es una población menor, no representa, insisto, como muchas dificultades la atención de los centros penitenciarios. Sin embargo, la siguiente, por favor. Ya también lo comentó tanto la directora de Santa Marta como el diputado, cuál es la población que existe. Yo todavía tengo los datos de marzo de este año, ¿no? Son 23.988 hombres, por otra parte 1.532 mujeres, representa el 6.1%. En estos dos centros, ya decían, en Santa Marta 1.378, 154 mujeres en Tepepan. Y en ninguno de los dos centros, que también me parece significativo señalar, existe sobrepoblación, a diferencia de los centros penitenciarios varoniles, en donde sí existen, particularmente en el reclusorio preventivo Varonil Oriente, un poco también en el norte, existe sobrepoblación. Sin embargo, ¿no? Es importante considerar que estas 1.532 mujeres son 1.532 historias con necesidades y características muy específicas. Ahora sí, la siguiente, por favor. ¿Qué es? Pensaríamos que las mujeres somos un grupo y que somos homogéneos, pero esto no es así, ¿no? Hay que tener en cuenta
que las mujeres, y particularmente en privadas de la libertad, ¿no?, son mujeres embarazadas o que hay un grupo que están en embarazo, mujeres posparto que están con sus hijos e hijas, en el caso de Santa Marta, lactantes, personas indígenas, también personas extranjeras o mujeres extranjeras, personas LGBTIQ, personas mayores, ¿no?, o con alguna discapacidad, ya sea física o cognitiva, psicosocial. Y entonces cada uno de estos diversos grupos que está, o subgrupos, ¿no?, requiere de tiene características, y necesidades muy específicas. Y no a todas podemos tratarlas de la misma forma. Se requiere, ¿no?, de un enfoque diferencial especializado e interseccionalidad. ¿Y eso qué significa? Por un lado, que se tienen que reconocer cuáles son esas diferencias, que es importante identificar si hay una mujer que está embarazada y que además es indígena, de qué forma se tiene que acompañar a esta mujer para que sus derechos al interior de los centros de reclusión estén garantizados, que tenga acceso a los diferentes servicios que existen en el centro, acompañamiento de las diferentes áreas que forman parte del mismo, ¿no?, y que se pueda, tanto a esta mujer como en su caso a sus hijas e hijas, ¿no?, tener un acompañamiento y la garantía de sus derechos. Entonces, ahora sí, la siguiente, por favor. ¿Qué otra cosa es importante señalar? Ya decía, pues no es un grupo homogéneo, es un grupo heterogéneo, y frente a esto es importante también tener en cuenta que el Estado, ¿no?, tiene una obligación para garantizar, y ya lo decía, a todas las personas que se encuentran privadas de la libertad y particularmente a las mujeres, el ejercicio de sus derechos. Tratándose de mujeres, especialmente el ejercicio a una vida libre de violencia, ¿no?, y en donde se tomen las acciones necesarias para evitar violencia institucional. ¿Y qué se refiere por violencia institucional? La Ley General de Acceso lo que establece es que la violencia institucional es cometida por personas servidoras públicas o por autoridades cuando existe una omisión para tomar las medidas necesarias que permitan a una mujer garantizar o hacer ejercicio efectivo de sus derechos. Cuando hay un retraso, una no atención a una mujer por el hecho de ser mujer, ¿no?, y esto es realizado por parte de una persona servidora pública, eso es violencia institucional, ¿no? Ya decía, es necesario identificar las particularidades de los diferentes grupos de atención y a partir de eso tomar o hacer adecuaciones a los procesos que están estandarizados, ¿no?, porque mujeres y hombres, eso ya lo sabemos, no somos iguales, pero también, como ya lo refería, una mujer indígena o una mujer que no conoce el español, que no sabe leer y escribir, tiene necesidades de acompañamiento y de atención diferentes. ¿Por qué es importante? Porque en la medida en que no se adoptan medidas o procesos que se reconocen para atender las diferencias, el sistema penitenciario lo que hace es profundizar y continuar la discriminación que viven cada uno de estos grupos. También un aspecto que en el caso de la Comisión de Derechos Humanos se ha mencionado en algunos pronunciamientos que se han emitido, particularmente por violaciones a derechos humanos en caso de mujeres, es que el sistema penitenciario pues tiene un enfoque patriarcal, ¿no?, en donde las mujeres son mujeres y personas que no binarias, ¿no?, o que tienen una identidad de género diversa a la regular, comillas, ¿no?, son castigadas o son sancionadas de una forma más fuerte, por llamarlo de alguna forma, ¿no?, y que el ejercicio de sus derechos igualmente se ve pues disminuido. Entonces, por eso la Comisión en sus pronunciamientos lo que ha manifestado es la necesidad de hacer cambios tanto a procesos, realizar procesos de capacitación a todo el personal desde un enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género. La siguiente, por favor. Aquí, ¿no?, ya les decíamos, si bien es un grupo numéricamente menor las mujeres que los hombres, aquí lo que tenemos es del 17 al 23, cuáles son las quejas que se han recibido en la Comisión de Derechos Humanos
y que se tramitan en la segunda visitaduría, que es donde conocemos de todas las violaciones a derechos humanos del sistema penitenciario. Aquí damos cuenta de qué expedientes están relacionados con violencia. Particularmente nos llama la atención como en el 2017 son 19 expedientes, ¿no? Y sin embargo empiezan a incrementarse. En el 2020 son 82 expedientes, posteriormente en el 2021 103, y entonces lo que nos preocupa y se ha hecho del conocimiento de la autoridad penitenciaria es cómo se ha venido incrementando estas quejas por actos que se consideran de violencia por las mujeres que se encuentran en estos centros, y que entonces ya decíamos, si bien es una población numéricamente menor, pues sí tiene un grado de representación mayor por lo que hace a las solicitudes en donde se denuncian actos de violencia, y que puede tener que ver con agresiones por parte de personas servidoras públicas, o bien porque hay omisión frente al deber de custodia y hay agresiones respecto o por parte de algunas otras personas privadas de libertad. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son estas formas de violencia que menciono acá? No están, digamos que alineadas, o no se refieren a lo que se conoce o a lo que está establecido en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, pero para nosotros era importante identificar qué cosas tienen que ver con integridad personal, ¿no? En donde incluimos lo que tiene que ver con abuso de autoridad, ¿no? Por personas servidoras públicas, ya sea seguridad y custodia, o bien personal técnico penitenciario, también actos de tortura, agresiones de compañeras e incluso mujeres que han muerto a consecuencia de agresiones. Hay otro apartado que tiene que ver con violencia institucional, y esto era un poco a lo que me refería hace un momento. La autoridad penitenciaria tiene un deber de garantizar los derechos a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad, entre ellas la integridad personal. En la medida en que no se garantiza ese derecho a proteger la integridad personal de una mujer y es agredida, ya sea por una compañera, y si existía conocimiento de las amenazas, ¿no?, que se realizaban en contra de esta mujer, pues existe una omisión por parte del centro penitenciario. También incluimos el aislamiento, porque en algunas ocasiones, ante la falta de herramientas para poder contener actos o riñas al interior de los espacios, o por sanciones del Comité Técnico Interdisciplinario que se encarga de sancionar las faltas al reglamento de los centros de reclusión, las mujeres se mantienen durante largo tiempo, ¿no?, en espacios de aislamiento, y en donde evidentemente se deteriora la salud emocional de las mujeres, ¿no? Y también representa una forma de violencia institucional porque lo que no se realizó adecuadamente es un acompañamiento por parte de las áreas técnicas para poder abordar esa problemática que existe con una mujer en específico, y que lo que hay que buscar son mecanismos de mediación o reconocer por qué es que una mujer está actuando de una forma en específica. También señalábamos las condiciones arquitectónicas pueden constituir violencia institucional en la medida en que no se obedece a las necesidades de las mujeres de forma específica, ¿no? Y también otra, no propiamente una forma de violencia, pero una necesidad, es que a nivel normativo existe la necesidad de hacer adecuaciones a la legislación, a la diferente legislación, para poder homologarla con los estándares más altos en materia de derechos humanos. La siguiente, por favor. Acá lo que ponemos son cuáles recomendaciones ha emitido la Comisión de Derechos Humanos por violaciones a derechos humanos de mujeres privadas de la libertad. Son estas tres que de 2019 a este año se han presentado. Evidentemente son casos sumamente graves. En el 2019 por actos de tortura en contra de mujeres en centros de reclusión. En el 2022 fue por violencia institucional en contra de mujeres en centros femeniles de la Ciudad de México. Son casos que involucran conductas que ocurrieron tanto en Santa Marta como en Tepepan. Y el 2023, actos de tortura y violencia institucional en contra de mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Y esto tiene que ver porque se trataban de mujeres que requerían
que requerían medicamento controlado y que requerían pues de un acompañamiento especializado por parte de personal médico. La siguiente. Acá un poco ya como para mencionar específicamente el tema, gestión menstrual, ¿no? Y las condiciones existentes en el centro de reclusión. Ya se mencionaba igualmente, en la Ley Nacional de Ejecución Penal se establece, ¿no?, por un lado, la obligación de los centros de reclusión de dotar de algunos insumos. En el estándar internacional, pues sí se ha reconocido, por un lado, que el Estado tiene una posición especial de garante. ¿Esto qué significa? Pues que tiene el Estado el deber de proveer de diversos insumos, ¿no?, en tanto las personas que se encuentran en centros de reclusión están completamente bajo el poder del Estado. Igualmente, la Corte Interamericana ha señalado que en los centros penitenciarios se debe garantizar durante la menstruación el acceso y suministro de agua para higiene personal, productos de higiene y de gestión menstrual en cantidad suficiente. La Comisión de Derechos Humanos, les comentaba al inicio de la presentación, intervenimos por una parte a partir de las solicitudes que nos realizan las mujeres o sus familiares. Y de los expedientes que hemos iniciado, algo que identificamos es que no hay quejas en donde se refieran problemáticas asociadas a la menstruación. Y no creemos que es porque no exista como tal la problemática, sino porque ante la diversidad de carencias y necesidades que existen en los centros, la gestión menstrual no se identifica como un asunto que es prioritario para ellas. Sin embargo, cuando nosotros acudimos a los centros de reclusión, ¿qué sí pasa? Cuando en algunas ocasiones, digamos que ya en un espacio mucho más pequeño, ¿no?, en un lugar cerrado en el que hacemos la entrevista, nos refieren que requieren apoyo o que hay algunas compañeras que requieren apoyo porque no tienen red social, porque acaban de llegar, porque son extranjeras, porque no saben cómo acudir y entonces solicitan que podamos atender esa necesidad. ¿Qué se hace? Solicitamos el apoyo de las diversas áreas para que se les proporcionen artículos de gestión menstrual, pero sin embargo sabemos que de fondo no es que se atienda la problemática como tal. La siguiente. ¿Qué aspectos, a partir de lo que conocemos de los centros, sabemos que influyen en la vivencia de la menstruación? No se cuenta, la primera parte creo que es muy significativa, no se cuenta con presupuesto para adquirir artículos de gestión menstrual o insumos de limpieza personal. Esto nos lo ha referido el personal tanto de Santa Marta como de Tepepan. No tienen un presupuesto específico para comprar dichos artículos. Sí nos mencionan que hay donaciones de empresas o de organizaciones, sin embargo no saben cuándo es que estas donaciones llegan y tampoco existe la posibilidad de poder administrar la misma para que los artículos de gestión menstrual lleguen a aquellas mujeres que lo requieren en mayor medida, ¿no? Particularmente, ¿no?, hay acceso insuficiente también al agua potable. Sabemos que esto, ¿no?, es de mayor relevancia en el caso de Santa Marta y que tiene que ver en general con lo que ocurre en la Ciudad de México. El agua que está en el oriente de la ciudad, hay carencia de agua, ¿no?, y la calidad no es la mejor. También otro tema, ¿no?, es el manejo de residuos de gestión menstrual. Se tiran en los mismos botes. Lo que nos comentas es que no hay un protocolo o un manejo específico de los residuos de gestión menstrual. Sabemos que las condiciones de estancia en algunos casos pues son de hacinamiento, particularmente en el caso de Santa Marta, en el área de ingreso, ¿no?, cuando las mujeres acaban de llegar o tienen poco tiempo de haber llegado a reclusión. También la falta de red social, ya lo mencionábamos, porque pues en el caso particularmente de mujeres extranjeras, de mujeres que no son de la Ciudad de México, o bien otro tema que también está muy presente es que las mujeres, en la medida en que ingresan al centro de reclusión, en algunos casos, o mayormente que en el caso de los hombres, son abandonadas por las familias y no tienen insumos o no tienen recursos para poder allegarse de artículos de gestión menstrual. Y que igualmente tiene que ver con el punto siguiente, la precariedad en recursos contra el costo de artículos de gestión menstrual. Si por un lado tienen que comprar algún medicamento
o requieren de algún tipo de alimentación específica y el centro no puede proporcionárselas, o bien tienen hijos al exterior y requieren aportar para la manutención de sus hijos y tienen también que comprar toallas sanitarias, pues generalmente lo que deciden las mujeres es comprar esa otra cosa y toallas sanitarias, pues hacer uso de otros artículos que ya nos compartía la maestra Geraldina. Finalmente también un aspecto muy importante es la atención médica, que tiene que ser de calidad y no solamente para una revisión ginecológica, digamos que programada, sino también para las molestias que se generan durante el proceso de menstruación. ¿Cuáles son algunos de los pendientes que identificamos? La actualización de la normatividad, en donde se integren los mejores estándares para garantizar la seguridad, por un lado, la seguridad institucional, la seguridad de las personas que se encuentran privadas de la libertad, de las visitas, del personal que trabaja en los centros, y que al mismo tiempo se garanticen los derechos de los diferentes grupos que conforman la población penitenciaria. Igualmente, ¿no? La operación del comité técnico, o sea, como de qué forma se puede actualizar la normatividad que rige el comité técnico, los procesos de mediación, la intervención de seguridad y custodia, y en donde se incluye una perspectiva de género y de derechos humanos, así como un enfoque de interseccionalidad. Y bueno, eso sería por parte mía todo. Gracias. Agradecemos mucho la participación de la licenciada Rocío Gisela Morales Salazar y quisiera hacer mención de que se encuentra con nosotros, desde luego, la diputada Miriam Valera Cruz Flores y ella nos va a hacer uso de la palabra. Por favor, diputada. Cuando usted diga. Perdón, diputada, nada más que hacer mención de que se está retirando ya la maestra Geraldine González de la Vega Hernández. Le agradecemos mucho su participación y presencia. Ya está entregado. Adelante, diputada, disculpe. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer a la Comisión de Seguridad Ciudadana, en particular al diputado Nazario Norberto, presidente de esta comisión, por invitarme a participar en este foro sobre un tema que me parece desafortunadamente del que poco se habla, pero que sin duda es muy importante, como son los derechos y las condiciones que viven las mujeres privadas en la libertad. Me alegra mucho saber que la invitación a este foro sea el resultado de una iniciativa que presentamos apenas hace algunas semanas con motivo de garantizar una menstruación digna de mujeres que se encuentran recluidas en algún centro penitenciario de la Ciudad de México. Sin duda, celebro que la Comisión de Seguridad Ciudadana tenga la voluntad y comparta con quienes hemos impulsado esta iniciativa el interés por elevar a rango de ley el derecho a la menstruación digna. Deben de saber que la iniciativa es el resultado de un trabajo colectivo que hemos realizado de manera conjunta algunas diputadas en el Congreso de la Ciudad de México, y quiero platicarles un poco de cómo se conformó este colectivo, esta asociación de diputadas mujeres que teníamos muchas cualidades, que teníamos muchas similitudes entre nosotras. La mayoría de estas diputadas, que somos 7 diputadas y que nos hacemos llamar el aquelarre de donceles, solamente una diputada, que es la diputada Valentina Batres, ya había sido diputada. Las otras 6 somos por primera vez diputadas de esta legislatura, y me gustaría mencionar sus nombres, porque sin duda hemos abonado no solamente a los derechos de las personas privadas de la libertad, sino a los derechos de las mujeres. Quisiera mencionar a la diputada Alejandra Méndez, Ana Francis, Marce Fuente, Nancy Núñez, Valentina Batres, Xochitl Bravo y una servidora, que junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el equipo técnico y de manera muy especial con la presidenta María Rosario Piedra Ibarra, hicimos esta propuesta en el Congreso de la Ciudad de México, que forma parte de esta iniciativa que presentamos forma parte de un conjunto de iniciativas que hemos presentado y que en conjunto buscan garantizar la menstruación digna para las niñas,
jóvenes, mujeres y personas menstruantes en esta ciudad. Y quiero platicarles un poco de dónde surge esta propuesta de modificación a la ley de centros penitenciarios. A nivel global, en los últimos años, ya hemos escuchado a las expertas que nos están dando esta ponencia, pues se ha dado un largo debate, un debate muy importante en torno a los derechos sexuales de todas las personas. Esto ha llevado también a considerar la manera en que se practica la higiene menstrual como un aspecto fundamental para el ejercicio de estos derechos por parte de las mujeres menstruantes. De tal manera que la UNICEF desde el año 2012 define qué es la higiene menstrual y la definió como aquella que se presenta cuando las niñas y mujeres usan un material de gestión menstrual limpio para absorber o recoger la sangre menstrual, que puede ser cambiado en privado tan frecuentemente como sea necesario durante el periodo menstrual, usando jabón y agua para lavar el cuerpo según lo requieran, y tener acceso a instalaciones seguras y convenientes para desechar los materiales de gestión menstrual. Sin embargo, sabemos que estas condiciones no solamente sufren o carecen las personas privadas de la libertad, sino las mujeres que no estamos privadas de la libertad, pues muchas veces por el trabajo no contamos con las instalaciones pertinentes, limpias, propias para asearnos. De verdad que se ha avanzado mucho en estos derechos menstruales, porque yo les puedo decir que yo cuando era niña, a mí no me dijeron cómo asearme, no me instruyeron para ponerme una toalla sanitaria, ni hablar de los tampones, y ya sería mucho pedir porque no había copas menstruales. Entonces, se está avanzando en estos temas. Yo celebro, y también quiero decir que celebro la nueva educación que se está dando, la nueva educación que va a ser a partir de este año por parte de la SEP en los libros de texto gratuito, que se adaptan a las realidades, que se habla ya de realidades y no de una realidad que es ajena a lo que nosotros estamos viviendo. Regreso a hablar de esta iniciativa que presentamos, y quiero decir que esas condiciones, que las condiciones que debe haber para que exista higiene menstrual, surge un problema porque las autoridades empezaron a dar cuenta que una gran cantidad de mujeres y personas menstruantes no tienen las condiciones necesarias para garantizar este tipo de higiene, algo que está directamente asociado a la desigualdad social y a la pobreza. Por lo tanto, al garantizar las condiciones para practicar la higiene menstrual, también debemos de trabajar para disminuir la desigualdad. Estas condiciones que se fueron estableciendo en la última década han permitido que al interior de cada país se pueda revisar en qué condiciones se encuentran las mujeres y personas menstruantes para cuidar de esta higiene. En el año 2021, la CDNH realizó una supervisión a los centros de reclusión. Ya nos hablaron de esta supervisión y que ya tienen un diagnóstico. Y se encontró que los enseres de gestión menstruante, hablando de toallas sanitarias, tampones, protectores, compresas o copas, no son reconocidos como productos de primera necesidad, lo que hace que su costo en las cárceles de la Ciudad de México sea más elevado, siendo un privilegio poder acceder a estos enseres que se usan comúnmente. Y como ya lo decían, las mujeres que están recluidas tienen que ponerse, al carecer de estos enseres, tienen que ponerse un calcetín, un trapo sucio, que lo que genera son infecciones, y por supuesto que ya no hablamos de los medicamentos que nos tienen que administrar, porque la menstruación conlleva cólicos que muchas veces te incapacita y que no es reconocido. Ya el diputado Nazario presentó una iniciativa para hablar
de la incapacidad, porque la verdad es que es incapacidad. O sea, nosotras las mujeres que estamos aquí, ustedes díganme o respondan si ustedes mismas, ¿a quién no ha incapacitado una menstruación? Entonces, esta ya es otro tema, pero el diputado Nazario ya presentó una iniciativa de ley para que se pueda reconocer la menstruación y que se puedan dar unos días de descanso laboral. Y bueno, ya se platicó mucho del diagnóstico, ya no quiero repetir lo del diagnóstico porque ya nos explicaron ellas, las instituciones que hicieron el diagnóstico, y pues yo celebro que la discusión de esta propuesta se pueda llegar a una iniciativa de ley. Ya la presentamos, un conjunto de iniciativas para garantizar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, que ya se está llevando, ya está avanzando en el Congreso de la Ciudad de México. Y yo quiero cerrar diciéndoles que los vamos a mantener al tanto de este proceso, que estamos seguros que se va a dictaminar de manera afirmativa, pero sí quiero decir por qué a las mujeres en reclusión. Pues porque es una población más vulnerable. A las mujeres nos castigan más. De verdad que a los hombres que cometen un delito o que están en reclusión por cualquier situación, se les perdona. Pero nosotros como sociedad le hemos estado fallando a las mujeres porque no perdonamos y abandonamos a las mujeres porque culturalmente ellas son las que tienen que estar en la crianza de los hijos, y al cometer un error se les castiga, se les abandona y hay muchas consecuencias. En este momento estamos hablando de la menstruación digna, pero si nos pusiéramos a ver todos los derechos que son vulnerados a las mujeres privadas de la libertad, de verdad que es un tema muy importante. Vamos a estar al pendiente de que pase esta iniciativa de ley, por lo menos para garantizar que durante su estancia tengan una menstruación digna y que no tengan complicaciones, porque es muy delicado. Una infección puede derivar en otras enfermedades que muchas veces tampoco son atendidas. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de la diputada Miriam Valeria Cruz Flores. Ahora corresponde la participación de Beatriz Maldonado Cruz. Beatriz Maldonado Cruz es una activista egresada del sistema de justicia penal, dedicada a defender los derechos humanos de las mujeres dentro y fuera de la prisión. Es cofundadora y directora de la Organización de Mujeres Unidas por la Libertad de México, AC. Ha impulsado el tema de menstruación digna en beneficio de las mujeres que se encuentran privadas de la libertad en México, así como el tema de tortura, y que se logre la libertad de las personas privadas de su libertad injustamente. Contribuye con mujeres liberadas, proporcionando acompañamiento jurídico y en la recuperación de sus documentos de identidad. Asimismo, impulsa sus proyectos de vida a fin de que se incorporen a la sociedad pacíficamente. Para Beatriz, las mujeres que se encuentran privadas de la libertad no son de segunda clase y merecen vivir con libertad. Tiene el uso de la voz Beatriz Maldonado Cruz. Gracias. Vamos a presentar primero un video. Muchísimas gracias por el espacio.
infantil. Cada 28 días, durante el periodo menstrual, una mujer ocupa entre 3 y 5 toallas sanitarias diarias durante los días que tiene su menstruación, lo cual oscila entre 3, 5 y hasta 8 días o más, dependiendo del cuerpo de cada una de ellas. Basándonos en nuestra propia experiencia y en el estudio antes mencionado, las mujeres cuando ingresan al centro penitenciario, las autoridades no les proporcionan ningún insumo de higiene menstrual y tampoco personal. Se tienen que esperar hasta que ingrese un familiar. Pero existe un escenario peor. Hay mujeres que no cuentan con una red familiar. Justo ahí está el problema. Ellas no tienen manera de poder conseguir las toallas sanitarias. Es entonces cuando tienen que utilizar papel higiénico, pedazos de tela de su ropa, calcetines o a los dures de espuma que se utilizan para dormir, se les corta un pedazo para poder utilizarlo como toallas sanitarias. Dignificar a las mujeres en prisión es contar con toallas sanitarias de gratuidad. El derecho de las mujeres en prisión es la igualdad y el respeto a un periodo digno. En prisión, no contar con toallas sanitarias es violencia. Derecho a un periodo menstrual digno. Somos la voz de las que no han sido escuchadas. Bueno, no se escuchó, pero... esta asociación está construida por mujeres que estuvimos bajo el sistema penitenciario y bajo nuestra propia historia de prisiones, como hemos llevado nuestro activismo social. El tema de menstruación digna dentro de prisión es un tema que se debe de visibilizar, ya que nosotras como mujeres privadas de la libertad vivimos estas carencias y padecimos también esta falta de apoyo y falta de una visibilidad. Nosotras lo que hemos realizado es dar a conocer todas las carencias, las necesidades dentro del sistema penitenciario. Nos hemos acercado a distintas instituciones gubernamentales, pero desafortunadamente, como por ser una asociación integrada por mujeres que estuvimos en prisión, también hemos sido discriminadas. Este estudio diagnóstico de un periodo tras la reja se hizo en alianza con COPRED, en lo cual hemos estado realizando muchas actividades dentro del sistema penitenciario, porque no solamente es una toalla femenina que queremos que se las dé de gratuidad, sino un derecho visibiliza los demás derechos. Cuando uno entra a prisión, no hay un kit como en las películas que te dan y te dicen, y te dan tu toalla femenina, tu uniforme, toalla, no. Desafortunadamente el centro penitenciario no cuenta con una partida presupuestal autónoma. Ellos se rigen por el presupuesto del gobierno federal. Sin embargo, en estos momentos estoy muy agradecida y aplaudo al diputado Nazario que como sexo masculino se haya interesado por esta problemática que de verdad llevan años y años en silencio. Muchas veces nos preguntan y nos dicen que ¿por qué sacamos este tema? Lo sacamos porque lo vivimos. Y nos hemos acercado a mujeres que están en el Senado, con la senadora Marta Tagle, con la senadora Nestora Salgado y con otras más. Sin embargo, no habíamos tenido la oportunidad de ser escuchada con los ojos, porque estos espacios son muy importantes, para tener estas conversaciones con los ojos, para que puedan entender y comprender realmente por qué las mujeres están olvidadas, abandonadas. A final de cuentas, ellas están en prisión, justo o injustamente, pero son nuestras mujeres. Pertenecen a esta sociedad y pertenecen a este país y al mundo. Y todos nos tenemos que involucrar. Los tres poderes de nuestra nación se deben de involucrar. ¿Quién no tiene una mujer menstruante en su hogar? Pero tal parece que nuestros tres poderes no tienen madre, no tienen hermanas, no tienen hijas, no tienen nietas. Porque cuando estamos en campaña, se vuelven humanos,
humildes, nobles y todo prometen. Pero cuando ya están en sus puestos, entonces se les olvida estos sectores vulnerables. Llevamos años y años con mujeres que están dentro de prisión y nadie voltea a verlas. Entonces, la estrategia de que todo mundo volteara a ver a las cárceles era con la menstruación. Porque a final de cuentas, ricos, pobres, profesionales, personas que no fueron a la escuela, todos tenemos la misma sangre, es roja. Nadie tiene la sangre azul, ni siquiera los reyes. Nosotros estamos en constante campaña para solicitar donaciones de productos, toallas femeninas, sostenes, pantaletas, tenis, que son productos que las mujeres no pueden comprar dentro del sistema penitenciario, porque a raíz de que llevan muchísimos años, pierden su familia y ya no hay un lazo afectivo, no hay empleo dentro de prisión. Entonces, ¿cómo van a comprar sus toallas femeninas si no las pueden comprar? No es justo que las mujeres utilicen un calcetín o rompan sus playeras y las corten en cachos. Los colchones de hule espuma. Bien decía mi compañera que no entendía por qué siempre los colchones no tenían un pedazo. ¿Saben por qué? Porque las mujeres lo utilizan para ponérselos como toalla femenina. Se necesita un proyecto humano, empático y respetuoso para este sector vulnerable. Porque si no, de lo contrario, vamos a seguir siendo cómplices de la injusticia social y de la impunidad que durante muchos años las mujeres han vivido en prisión. Afortunadamente, ha habido cambios en los centros penitenciarios. Y los directivos y directivas de estos centros han sido empáticos. Y han permitido que nosotros podamos hacer estas donaciones. De verdad, nadie está exento de pasar estas situaciones. Cometieron un error, una mala decisión. Pero aquí lo que pasa es que desafortunadamente romantizaron el amor y todas las mujeres están por un hombre. Todas, todas. Esposo, novio, amigo, primo, hijos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos solicitando como sociedad civil? Que de verdad descolonicemos la falta de inhumanidad, la falta de amor al prójimo en nuestro país. Porque lo que nos está ganando en nuestro país es la corrupción. Lo vuelvo a repetir. Las mujeres las mujeres privadas de la libertad no son mujeres de segunda clase, son mujeres que merecen vivir con dignidad. Son mujeres que han sufrido violencia desde antes de su detención. Tenemos una mujer que tiene 34 años en prisión. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta para que volteemos toda la sociedad en general, para exigir que se respeten sus derechos humanos dentro del sistema penitenciario? Se necesitan mesas de trabajo, se necesitan que escuchen con los ojos. Nuestras mujeres tienen cáncer cervicuterino, cáncer de mama. La Secretaría de Salud emitió un comunicado el año pasado en donde niega que una mujer haya tenido cáncer cervicuterino y de mama. Yo tengo otros datos, tengo nombre y apellido de las mujeres. ¿Qué se necesita? Que todas y todos trabajemos en conjunto, que hagamos una sinergia y que vayan comitivas a ver cómo viven las mujeres. Una compañera cuando salió le preguntaron qué era lo que ella más extrañaba de su hogar. ¿Y saben qué dijo? La taza de baño. Porque en el 2004 se inauguró el Centro Penitenciario Santa Marta.
con retretes de lámina galvanizada de tantos años. Ahora esos baños están oxidados y parecen unos monstruos que te van a comer. Es insalubre sentarse en esos retretes. Estamos tratando nosotros de buscar empresas para que nos puedan ayudar a cambiar estas tazas de baño. Las cárceles fueron hechas por hombres y para hombres, y no son espacios dignos para las mujeres que están privadas de su libertad. Nosotros vamos y levantamos la voz por las que no lo pueden hacer por ellas mismas, porque nosotros también vivimos estas situaciones. No se puede ya seguir, de verdad, siendo doble moral. Nos hemos acercado hasta con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y nos ha votado. Nuestros documentos escritos, nuestros documentos están escritos haciendo una solicitud para una mesa de trabajo y también las secuestran. Secuestran nuestras voces en esos papeles. Los guardan en un cajón y si no nos envían a otras y a otras instituciones. Llevamos 4 años trabajando en el tema de una menstruación digna dentro de prisión. Y ya es la primera vez que estamos en estos espacios. Y por el diputado Nazario. Todos los hombres deben de involucrarse con el tema de salud sexual y reproductiva de nuestras mujeres, tanto de nuestro hogar, escuelas, como en los centros penitenciarios. Nos preguntan y nos dicen que ellas son, que por qué las defendemos, que son criminales, que son secuestradoras, que son lacras, pero no dejan de ser mujeres. También son madres de familia. Yo los invito, o desde Mujeres Unidas por la Libertad, los invitamos a que trabajemos en conjunto. No queremos que nuestras mujeres no tengan una información adecuada para poder gestionar su periodo menstrual. No es justo que una toalla femenina dure 24 horas. Yo soy testiga de que me puse un calcetín un día y al otro día otro calcetín y después al tercer día tuve que cortar mi sostén para ponérmelo como toallas femeninas, hasta que entró mi madre de visita y me pudo llevar mis productos de higiene menstrual. Me da muchísimo gusto que de verdad este tema ya no sea un tabú, porque no es una vergüenza hablar de una menstruación. Las mujeres somos las 4 estaciones del año. Y dentro de prisión no vamos a decir, oye, en primavera no voy a menstruar. Es natural, es nuestro cuerpo, así como cuando los hombres padecen de la próstata y también padecen de andropausia. Es normal hablar de nuestro cuerpo. De verdad, yo quisiera, como directora y como vocera de la Asociación Mujeres Unidas por la Libertad y vocera de nuestras hermanas que están bajo el sistema penitenciario, que sean empáticos. Trabajemos en conjunto. De lo contrario, no vamos a poder seguir evolucionando nuestros derechos humanos, ni dentro ni fuera de prisión. Muchísimas gracias por el espacio y muchísimas gracias a ustedes. Les van a volver a poner el video. Muchas gracias. Agradecemos mucho las palabras de Beatriz Maldonado Cruz, directora de Mujeres Unidas por la Libertad AC. Y ahora vamos a dar uso de la palabra al licenciado Luis Yacer Martínez Sandoval. Van a presentar el video. En el sistema penitenciario de la ciudad. Trabajamos en defensa de los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad. Me dicen que no se escucha. Vamos a hacer lo necesario para ver si nos lo pueden mandar, o para que lo tengamos con el audio necesario y que se lo podamos hacer llegar a todos nuestros participantes que están aquí presentes. Les
Muchas gracias. En consecuencia, le damos el uso de la palabra al licenciado Luis Yasser Martínez Sandoval. Él es licenciado en Derecho de la Universidad Marista del Distrito Federal, socio fundador del despacho jurídico Yasser Martínez y Garcés Echeverría. Ha tenido en las distintas áreas prácticas comerciales de medios de comunicación, hospitalarios y de manera primordial lo relacionado con el ámbito de derecho penal. Fungió como abogado senior en el despacho Nazar Daoud Asociados, el lugar donde desempeñó sus funciones en el mando directivo de director licenciado José Luis Nazar Daoud. Desde el año 1999, aún siendo estudiante, comenzó a desarrollar actividades propias de la abogacía y a la fecha sigue en el ánimo de seguir aprendiendo, tomando en diversas instituciones cursos de diplomados. Muchas gracias, licenciado, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Nazario Norberto Sánchez. Muchas gracias a todos los miembros del panel. Nos orgullece como firma la oportunidad de poder estar en este foro tan relevante que tiene que ver con las mujeres y derivado del tema y el eje que ha sido marcado con respecto a si la ley reconoce o restringe y su perfeccionamiento en las leyes de ejecución penal. Al respecto, la respuesta para despejar esa duda es: la ley sí reconoce y la ley está dispuesta para ayudar a las mujeres en este proceso del que hemos estado hablando, que evidentemente después de escuchar a los ponentes me queda claro que el término bajo el cual estamos o bajo el cual yo estaba era la higiene femenina, pero la realidad es una gestión menstrual y que implica mucho más de aquello de lo que pudiéramos tener acercamiento. Entonces, mi participación está acotada desde una visión jurídica cuando ya una mujer está dentro de la cárcel, ya sea que esté vinculada a proceso o cumpliendo una sentencia. Entonces, es claro, y ya lo han dicho los demás ponentes, que desde nuestra experiencia como litigantes, sí, la diferencia marcada entre las visitas a un penal donde hay hombres y las visitas a un penal donde hay mujeres es abismal. Para visitar a los hombres hay colas desde las 6 de la mañana para poder ingresar con alimentos, con dinero, con periódicos, con todo lo que ustedes quieran. Y para visitar a las mujeres, el día que toca la visita, tú puedes llegar a la hora que abren y seguramente vas a poder entrar y no va a haber problema alguno. Sí, las mujeres que desafortunadamente cometieron un delito y están en prisión, sí son castigadas doble, por su círculo familiar y por la sociedad. Es evidente que nosotros como mexicanos tenemos en un alto nivel a las mamás y a todo lo que sea mujer dentro de nuestra sociedad, pero en ese mismo sentido las castigamos. Entonces sí, está en la cárcel, está abandonada por la familia, y eso ¿qué implica? Evidentemente que no va a tener los recursos necesarios para dar oportunidad a desarrollarse dentro de prisión. Entonces, vaya, sí, comprobamos esa teoría que ya lo han comentado los demás ponentes. Ahora, la gestión menstrual. En mi caso, soy afortunado, tengo 3 mujeres en casa, y sé de lo que hablamos. Y ha costado trabajo y acercamiento y este tema de decir, bueno, tenemos que entrarle a la plática y tenemos que hacer las cosas para transmitir el conocimiento y que no haya problemas y no haya cosas malentendidas, ¿vale? Entonces, ¿de qué va esta gestión menstrual? Aunque pueda ser reiterativo, pero vale la pena
por lo siguiente que les voy a decir. Se necesita agua en óptimas condiciones. Pensemos que estamos en la prisión, ya nos acaban de decir que ni siquiera los retretes son salubres, pero bueno. Agua, jabón suave o neutro, elementos para hacer duchas vaginales, ropa interior adecuada, toallas sanitarias, medicamentos para cólicos, tampones para cambiar. Y todo esto, de alguna manera, y seguramente se me escapa algún otro elemento para tener esta gestión menstrual, debe de ser proveída por el Estado. La ley de ejecución penal sí reconoce de manera muy específica a las mujeres en reclusión. Por eso les digo que se despeja la duda y sí se incluye, ¿no? Entonces tenemos el artículo 9, dice agua salubre. El artículo 10, toda una descripción para atender a las mujeres. El 28 habla del presupuesto que debe tener el centro penitenciario. El 30 habla acerca de la vida digna. El 32, la obligación de dar un servicio razonable y de no discriminación. El 34, servicios médicos. El 36, mujeres con hijos. El 76, servicio médico. Ahora, ¿de qué manera las mujeres pueden hacer valer estos derechos que ya existen en la ley? De manera maravillosa, con todas las propuestas que están en la mesa, que se están analizando, con los análisis de impacto presupuestal, se va a incluir ese texto extra en las leyes de los sistemas penitenciarios. Pero ojo, ya existe. Ya es posible que cualquier mujer que se sienta vulnerada para esa gestión menstrual pueda acudir de manera directa con el director del penal en donde se encuentre para hacer una petición administrativa y decirle, señor director, en términos de la ley de ejecución penal, ni siquiera tiene que citar los artículos, porque esta situación tiene que ver con una facilidad de hacer las cosas. Tampoco va a tener que citar las reglas de Bangkok, las reglas de Mandela, ninguno. Lisa y llanamente, señor director, necesito los elementos suficientes para mi gestión menstrual y se le tienen que otorgar. Me van a decir, bueno, y si no hace caso, perfecto. Pasados 5 días después de la petición, puede iniciar una controversia del orden judicial donde un juez de control especializado en ejecución de sanciones penales le va a pedir al director de ese centro penal que haga lo necesario para dar cumplimiento a ello. ¿Qué pudiera pasar o con qué nos vamos a enfrentar? Es evidente. Puede ser que el director de ese centro penal le diga, no tengo recursos para comprar toallas femeninas y estar en posibilidad de que la persona que realiza esta petición pues tenga un cambio de 6 toallas al día o de 4, porque en teoría, o bueno, de lo recabado, pues bueno, cada 4 horas hay que cambiar. Y sí, es una injusticia que las reclusas tengan que utilizar algo distinto a esos elementos que ya existen. Pero bueno, entonces, el juez de ejecución penal va a obligar a ese centro que le informe por qué no está dando ese servicio. Y recordemos, servicio médico, servicio digno, respetar los derechos de los reclusos, de las reclusas. Y sí, tenemos todo un camino ya trazado en la ley de ejecución penal que tenemos que utilizar. Es claro que si no lo utilizamos, no vamos a tener una respuesta adecuada. No se nos va a dar lo que estamos pidiendo. Entonces, tenemos que empezar por ahí. ¿Qué va a suceder cuando más de una reclusa pida lo mismo? El juez de ejecución va a acumular
esa controversia. Y el juez de ejecución, cuando dicte la sentencia, va a obligar al centro para que eso que está resolviendo se convierta ya en una cosa que debe de hacer de manera prioritaria y tiempo con tiempo cumplir. Me sorprende muchísimo, nos acaban de dar el dato, solamente Santa Marta y Tepepan, 1,532 mujeres. Es mucho, sí, pero si convertimos esas 1,532 mujeres en una petición para que se les provea de lo necesario, me parece que en muy poco tiempo tendríamos una respuesta favorable. La gestión menstrual, como se ha estado platicando, es prioritaria. Es prioritaria la educación, es prioritario conocer qué se puede utilizar y qué se debe utilizar, y también, como ya lo pusieron los ponentes, dentro de ese universo de 1,532 hay mayores, jóvenes, indígenas. Entonces, puede ser que derivado de esa posición, mayores, jóvenes, indígenas, alguien no esté de acuerdo en usar un tampón, o no le guste usar un tampón, o no le guste usar la copa. En fin, tenemos que conocer qué es lo que necesitan. Obviamente, desde el foro no vamos a decidir qué es lo que ellas quieren utilizar. Y a través de una petición y a través de ejercitar estos derechos, creo que podemos lograr mucho. Entonces, en ese sentido, reitero, la ley de ejecución sí reconoce a las mujeres, sí está trazado un camino para lograr esta gestión menstrual y seguramente se verá enriquecido con la multiplicidad de propuestas de reformas que a la postre traerán muchos beneficios para las mujeres. Mi mensaje claro es: necesitamos conocer a qué tenemos derecho. La ley de ejecución, la Ley Nacional de Ejecución Penal nos marca la pauta para que sea reconocido ese derecho de las mujeres para esta cuestión digna en el manejo de la menstruación. Es cuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias al licenciado Luis Yacer Martínez Sandoval por su participación en este foro. Así también quiero dar con un agradecimiento a las y los ponentes aquí presentes por su destacada participación y por lo que solicito que le demos a todos y cada uno un aplauso, por favor. En ese sentido, vamos a otorgar de parte del diputado Nazario Norberto unos reconocimientos a nuestras y nuestros ponentes. A la licenciada Rocío Morales Salazar. A Beatriz Maldonado Cruz. A la licenciada Adriana Villeda Salazar. Y al licenciado Luis Yacer Martínez Sandoval. Así también a la maestra Geraldina, que ya estuvo con nosotros hace unos momentos, también le agradecemos. Finalmente, el diputado Nazario cederá el uso de la palabra para poder realizar un mensaje final. Muchas gracias a las y ponentes. Me da mucho gusto que esto ya no sea un tabú,
y que seamos nosotros los precursores para que todas las mujeres que se encuentran en la cárcel tengan una vida digna, un trato digno. Vamos a seguir impulsando muchas leyes desde el Congreso a efecto de poder dar mayor seguridad y certeza y una vida digna para todos los ciudadanos de esta capital. Muchas gracias a todos ustedes y damos por clausurado este evento, siendo las 13 horas, 1 minuto. Muchas gracias por su presencia y un aplauso para todos ustedes. Agradecemos la participación de todas y todos los asistentes. Al final del salón van a encontrar la cafetería, hay un área de coffee break para quien guste pasar. Gracias, buenas tardes.